Muy buenas tardes, bendecidos. ¿Cómo están ustedes en este precioso día que el Señor nos regala, verdad? Le damos gracias al Señor por estar una vez más en esta casa, en este hogar, haciendo una sola cosa, y es lo que nos apasiona hacer, y es compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí bendecidos para aprender todos juntos, comenzando por mí primero. El que predica se enseña a sí mismo primero. Estamos aquí para crecer en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a nuestro hermano. Gracias por estar acá. Gracias por prestarnos su tiempo para poder sembrar un poquitico de esta palabra del Señor en tu vida. Le damos la bienvenida también a aquellas personas que nos van a escuchar eventualmente en nuestra página de internet, en nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde compartimos todos estos mensajes con las personas que nos visitan. Entonces le damos la bienvenida a ellos también, y esperamos y creemos por la fe de que este estudio, como el canal en sí, el ministerio, es de bendición y edificación para sus vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendecidos, la semana pasada terminamos con el estudio, la serie de estudios, la batalla de la fe. La parte 3 fue la última por ahora, la batalla de la fe. En esta preciosa tarde, bendecidos, quiero traer el tema titulado La palabra de fe que predicamos. Me recordé que ya tenemos un estudio en nuestra página de internet y en el canal de YouTube con el mismo nombre. Entonces le vamos a poner a este parte 2. La palabra de fe que predicamos, parte 2. Puede que tengamos una tercera parte, no sé, vamos a ver. Bendecidos, en la vez que trajimos este estudio o este mensaje, obviamente lo basamos en Romanos capítulo 10. En aquel entonces leímos desde el verso 1 casi hasta el 11. En esta ocasión vamos a ir a Romanos 10 y vamos a leer el verso 8. El verso 8. Vamos a desglosar, bendecidos, esta porción del Evangelio lo más claro posible. Lo más claro posible. Vamos a entender la palabra de fe que predicamos. En aquella ocasión, cuando trajimos la primera parte, dijimos que el Evangelio no era complicado. Dijimos que el Evangelio era sencillo, era simple, era o debería de ser fácil de entender. Los que complicamos muchas veces el mensaje somos nosotros los que predicamos, pero realmente no es complicado. El apóstol Pablo dice que cerca de ti está la palabra. Y vamos a desglosar y vamos a ver los significados de muchas de las partes que vamos a leer hoy. Romanos capítulo 10. Voy a tratar de poner en la pizarra lo mismo que yo tengo en mis notas, y a ver si tú lo puedes también poner en tus notas. Vamos a ir a Romanos 10, verso 8. Ahora, quiero decir que lo que vamos a entender hoy es la manera, bendecidos, que Dios ha determinado cómo ser salvo. Eso es lo que vamos a entender hoy. La manera que Dios ha determinado cómo ser salvo. Porque Efesios dice que por gracia sois salvos por el medio de la fe, ¿correcto? Si el título es la palabra de fe, entonces la fe es lo que nos va a dar la salvación por medio de la gracia. Por gracia sois salvos por el medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces dice Romanos 8. Dice, ¿mas qué dice? Cercana te está la palabra. ¿Dónde dice que está la palabra? Bueno, está cerca, ¿no? Demasiado. Está cerca. Está aquí en tu boca.
Por eso que dice, cercana está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Y en tu corazón. Y esta es la palabra de la fe, la cual predicamos. Por favor, circula o subraya palabra de fe. Y esta es la palabra de fe. Palabra de fe. Y ponga ahí, por favor, en algún lado, el mensaje a creer. Porque fe tiene que ver con creer, ¿correcto? El mensaje a creer. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que queremos que todo hombre crea. Y esta es la palabra de fe, la cual predicamos. La palabra de fe es el mensaje a creer, o el mensaje que debemos creer, por medio de la predicación, ¿correcto? Vea Efesios 1:7, por favor, no pierdas Romanos, que vamos a estar yendo y viniendo. Efesios 1:7, por favor. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Subraya todo ese verso 7, por favor. Ponle al lado la palabra de fe. Eso es lo que debemos creer. La palabra de fe. Dice, en el cual, esto es en Cristo, en el amado, tenemos redención por su sangre, por su sacrificio, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. En ese verso, bendecido, está el Evangelio, como en muchos otros, ¿no? Entonces vas a subrayarlo, vas a anotar la palabra de fe. Esa es la palabra de fe. Pero hay más. Verso 9, por favor. Verso 9. Habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad. Circula eso, ponle amarillo, lo que tú quieras. Habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad. Pon una flechita, una referencia y pon Gálatas 1:11 al 12. No tenemos que ir ahí, pero todos sabemos lo que dice, ¿correcto? 1, 11 y 12. Dice, hermanos, el evangelio predicado por mí no es según hombre, ni de hombre, porque yo ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí dice, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad. Todo el evangelio bendecido que nosotros leemos, y cuando digo evangelio me refiero a las 14 o 15 epístolas del apóstol Pablo. Ese es el evangelio revelado al apóstol Pablo. Todo el evangelio es un misterio revelado. Vea el verso 13, por favor. Verso 13. Recuerda que nos quedamos en la palabra de fe, ¿correcto? El mensaje a creer. Verso 13 dice, en el cual, Cristo, ¿no? En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la palabra de fe que predicamos. Por favor, ponle al lado también la palabra de fe. Entonces te di como referencia Efesios 1:7, verso 9 y verso 13. Regresemos a Romanos, por favor. Esto es tremendo, bendecido. Aquí hay mucha sabiduría. Ojalá que pudiera explicarlo aún hasta mejor. Pero aquí hay mucha sabiduría de Dios. Porque fíjate que en el verso 8 dice, cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón está la palabra. Entonces dice, cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe o el mensaje a creer,
la cual predicamos, 2 puntos, ¿correcto? Va a describir algo. Dice que si confesamos, ¿con qué se confiesa? Con la boca, ¿no? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, por favor circula Señor. Recuerda, la manera que Dios ha predeterminado cómo ser salvo es lo que vamos a aprender. Pon Señor, circula Señor. Y pon ahí una nota que diga supremo en autoridad. Supremo en autoridad. Cristo Jesús es Señor. Cuando nosotros leemos que el Evangelio dice que Cristo Jesús es Señor, es supremo en autoridad por encima de absolutamente todo lo que existe. Porque Él es Dios, ¿no? Él es Dios, supremo en autoridad. Eso es lo que significa esa palabra Señor en el original griego. Filipenses 2:9 al 11, por favor. Filipenses 2:9 al 11. Igual no pierdas Romano porque vamos a regresar. Dice, y por lo cual Dios también le ensalzó sobremanera, o soberanamente, dice la versión de nosotros. Y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente, o sea que es soberano, sobre todo, es supremo en autoridad. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua, otra vez habla de la boca, ¿no? Que toda lengua, que toda boca confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Bendecido. Necesitamos reconocer la palabra de fe que predicamos. Dice que Jesús es Señor. Necesitamos reconocer a Jesús como Señor, como supremo autoridad, como alguien o aquel ser que tiene un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre superior a Jesús, ni aquí en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, ni en ningún lado. Amén. Regresamos a Romanos, por favor. Romanos 10:9 otra vez. ¿Estamos ahí? Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, subraya creyeres, por favor. Creyeres. Pon ahí en tus notas, tener fe, confiar. Eso es lo que significa estas palabras en el original. Si creyeres, si tienes fe, si confías. Es más, yo les di una descripción también de la palabra fe, que era poner tu confianza espiritual, ¿correcto? En Cristo, algo así. Poner tu confianza espiritual en Cristo. Esa palabra creyere significa tener fe, confiar. Referencia bíblica para esta palabra en este verso va a ser Efesios 1:13, que ya lo leímos. Gálatas 1:11 y 12, que lo hemos leído mucho, y Primera de Corintios 15, del 1 al 2, y el verso 11 también. Creyeres significa tener fe, confiar. Podemos encontrar otra referencia bíblica dentro del Evangelio, en Efesios 1:13, donde dice, después de haber escuchado el Evangelio de vuestra salvación y haber creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. En Gálatas 1:11, el apóstol Pablo dice que el Evangelio que él recibió fue por revelación de Jesucristo. 1 Corintios 15, del 1 al 2, dice que si creyeron lo que el apóstol Pablo predicó, son salvos. De lo contrario, dice, creíste en vano. Y en el 11 habla de la resurrección de Cristo. Después lo vamos a leer completo otra vez. Entonces leemos, y creyeres en tu corazón,
Circula corazón, por favor, bendecidos. Hermano, ¿por qué está cogiendo tanto tiempo en estas palabras? Porque vamos a hablar de la manera que Dios ha predeterminado ser salvo. Creo que es importante. Creo que es muy importante. Palabra corazón ahí. No es ese corazoncito que palpita dentro de tu pecho. No es ese pedacito de carne. La palabra es pensamiento o mente. Eso es lo que significa esa palabra ahí. Pensamiento o tu mente. Esa palabra, bendecidos, quiero que lo pongas en tus notas, que dije que no quería poner tantas palabras en griego, pero es la palabra en el original cardia. Significa pensamiento o mente. Cuando uno busca en el internet, por ejemplo, una Biblia interlinear, es una Biblia que va de un idioma al original. Puede ser de español a inglés, al griego, puede ser de inglés al griego, puede ser de cualquier otro lenguaje. Esas palabras de los griegos originales se les da una numeración. Quiere decir que si yo pongo o busco una Biblia interlinear que va en 2 idiomas, siempre me debe dar el mismo número de la palabra griega. La palabra griega, cardia, es la 2558. Y te voy a explicar por qué te lo estoy diciendo. 2558. Y esa palabra significa pensamiento o mente, pero también lo traducen como corazón. Entonces aquí dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres, tener fe, confiar, creyeres en tu corazón o en tu mente o en tus pensamientos, ¿qué tiene que creer el que escucha la predicación del Evangelio? Mira lo que dice acá, que Dios le resucitó de los muertos. ¿Qué va a pasar? Serás salvo. Entonces, bendecido, aquí hay algo muy importante. Pon en tus notas, por favor. No hay salvación sin creer en la resurrección. No hay salvación, bendecido. No hay salvación sin creer en la resurrección corporal de Jesús. No hay salvación sin creer en la resurrección corporal de Jesús. No hay salvación sin creer en la resurrección corporal de Jesús. ¿Recuerdan a Tomás? Si no lo veo, no creo. ¿Verdad? Jesús muestra la importancia para él que le creyera. Pero entonces cuando lo vieron, pensaron, dijeron, un fantasma. ¿Sí o no? Cuando él se apareció en el cuarto. Pero él se dio la tarea de probar que no era un fantasma, que no era un espíritu. Y les pidió algo para comer. Le dice, dame algo para comer. ¿Acaso puede un espíritu comer? ¿Acaso tiene hueso y carne? Y le dijo a Tomás, pon tu mano en mi costado. Y estaba la herida. Mira mis manos y mis pies, ¿correcto? Que soy yo. ¿Por qué? Porque la resurrección corporal de la carne es la evidencia de vencer la muerte. Un espíritu no puede morir, lo que muere es que la carne. En la carne. Entonces dice, confiesas con tu boca al Señor Jesús, crees en tu corazón, en tu mente, que Dios le resucitó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Salvo. Ve a Efesios, por favor. Efesios 1:15, por favor. Efesios 1:15. Tenemos que creer en la resurrección de Cristo para ser salvos. Tenemos que creer que Él es el Señor para ser salvos. Lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón. Nuestro corazón es un sinónimo de mente, de pensamiento. Quiere decir, bendecido, que nuestro entendimiento de quién es Cristo queda aclarado por medio del Evangelio. El Evangelio nos aclara a nosotros quién es Jesús, qué ha hecho por nosotros, cuál fue la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue? Murió como un cordero
sin mancha y sin contaminación. Al tercer día resucitó. Nosotros escuchamos ese testimonio, lo creemos por medio del conocimiento, de la predicación, y somos ¿qué? Salvos. Por eso es que dice, cerca de ti está la palabra. No te compliques tanto. Es más, antes de eso dice, mas la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. No es complicado. Esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios, dice Pablo, que está cerca, en tu boca y en tu corazón. Mira lo que dice Efesios 1:15, y te voy a resaltar algo ahorita. Dice, por lo cual también yo, oyendo de vuestra fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, mira, para que despertemos bendecidos, alumbrando los ojos de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Circula esa palabra entendimiento y pon cardia. ¿Tú sabes qué significa? Corazón. Es la misma palabra, la 2588. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En otro lado el apóstol Pablo usa corazón. O los que tradujeron. Alumbrando los ojos de tu corazón, de tus pensamientos, de tu mente. Es lo mismo. ¿Para qué? Para que Él quiere que alumbre los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Dice, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la gloria de su herencia en los santos? La salvación. Eso es lo que te dice en Romanos, cerca de ti está la palabra. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es tu herencia, esa es tu esperanza, esas son las riquezas de la gloria de nosotros los santos. Pensamiento, mente, corazón. Regresa a Romanos, por favor. Tremendo, bendecido. Esto es tremendo. Vamos a leer el 9 completo otra vez, por favor. ¿Tú sabes qué es esto? Esto es nuestra esperanza. Hermano, pero ¿por qué esto no habla de obras, de lo que tenemos que hacer y cómo? Porque no es esa la manera. La manera es tu confesión, que de la abundancia, ¿de dónde? Del corazón habla la boca. Si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Ese es el mensaje, bendecido. Alguien dirá, porque me lo han dicho, pero es que eso es muy fácil. ¿Solo eso es lo que tengo que hacer? Si fuese tan fácil, entonces, ¿por qué no lo crees entonces? Si fuese tan fácil creer que solamente por la fe, sin hacer nada, somos salvos, ¿por qué no todo el mundo lo cree? ¿Por qué tropezamos en la necesidad de la obra, correcto? Es esa conciencia que todavía nos sigue acusando. ¿Cómo se va eso? Con el conocimiento de la verdad. Mira, verso 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento, que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón o con la mente o con el pensamiento o con el conocimiento se cree para justicia. Quiere decir que cuando tú confiesas, crees, cambias tu manera de pensar de Jesús, Dios te declara que justo. Eres justo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión, ¿para qué? Para salvación. ¿Qué es lo que se hace con la boca? Con la boca se declara lo que ya creíste. Declaras lo que ya creíste de Cristo, asumiendo que ya sucedió lo que oró Pablo por Efesios o por la congregación de Éfeso, que sus ojos fueron, ¿qué cosa? Alumbrados.
tus ojos son alumbrados, tú vas a confesar con tu boca. Verso 11. Y esta es la mejor parte, bendecido. Mira el verso 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esa es la mejor parte. ¿Qué te da eso? Mira, pon ahí al lado de ese verso. Eso te da una garantía de tu salvación. Dios lo dijo, Dios determinó la manera, Dios lo cumple. En Tito hemos leído muchas veces, Dios que no puede mentir, ¿verdad? Prometió desde antes del principio de los siglos, dice. Al lado ahí del verso 11. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Te dijo las maneras, te dijo la fórmula. Claro, esto es un llamado, una revelación, ¿no? Del Señor. Pero si tú sigues esta manera, esta fórmula, por decirlo así, por decir algo, no serás avergonzado. Esta es la salvación. Esta es la salvación. Ve a Primera de Pedro, vamos a terminar ahí. Primera de Pedro 1:3, por favor. Primera de Pedro 1:3. Cuando leamos, o antes de leer este verso, esta porción bíblica, quiero que recuerdes lo que apuntaste. No hay salvación sin creer en la resurrección corporal de Jesús. No hay salvación, bendecido. Es necesario creer que Dios levantó de entre los muertos a Jesús. De otra manera, ¿tú sabes qué? No es Señor sobre todas las cosas. Mira lo que dice acá. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, según su grande misericordia, la salvación es un acto de misericordia, bendecido. Dice, nos ha reengendrado en esperanza viva. Mira lo que dice después. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No hay salvación. La salvación es a través de la resurrección de Cristo. Eso es aquí te está diciendo el hecho histórico. La salvación está en creer el hecho histórico. Porque aquí te está diciendo que por medio de esa resurrección nos ha reengendrado en esperanza viva, el nuevo nacimiento. Pablo te lo decía de otra manera, cree en el Señor Jesucristo y Dios le levantó de los muertos y eres salvo. La misma cosa, te lo está diciendo igualito. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Vamos a terminar con 1 Corintios 15, por favor. Te prometo que ahí sí terminamos. 1 Corintios 15, 20 y 21. Capítulo 15, versos 20 y 21. Dice, ¿cuándo dice? Ahora dice, ¿no? Cada vez que tú lo leas va a ser un constante presente, ¿correcto? Mas ahora, siempre, es una realidad constante, siempre presente. Mas ahora, siempre, siempre presente. Cada vez que tú lo leas va a decir más ahora. Cristo ha resucitado de los muertos. Y Él es hecho primicia de los que durmieron. Él es el primero, ¿no? Porque por cuanto la muerte vino por un hombre, Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. O sea, es una realidad que el apóstol Pablo está diciendo. Esa realidad, ese testimonio, esa revelación, la debemos de creer porque esta es la palabra de fe que predicamos. Ve al verso 1, por favor, del capítulo 15, verso 1. Verso 1. Dice, empero, o sin embargo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes,
por el evangelio, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué es eso? La palabra de fe que predicamos. Pero tenemos que aguantar esa fe, bendecido. Tenemos que permanecer en esa palabra. Lo dijimos la semana pasada en la tercera parte de la batalla de la fe, que ese era uno de los retos del cristiano. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, esa es la fe, esa es la palabra de fe, ese es el mensaje a creer. Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, pero no solamente eso, sino que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiere decir que Él era el Mesías prometido. Él era el Mesías, porque si Él muere conforme a la profecía del Antiguo Testamento, Él es el cumplimiento profético de la salvación que Dios prometió desde antes, desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto. Amén. Gloria al Señor. Bendecidos. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros?